A ver, mis queridos hermanos, a ver, terminamos el tema de la santidad, solo tocar un puntito sobre lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Que tocamos de pasadita así el tema externo de la manifestación de la santidad, pero lo más importante sobre la santidad, mis queridos hermanos, es entender que viene del corazón. O sea, si no hay una dedicación, en este sentido, una santidad desde el corazón, toda santidad externa es sencillamente vana, ya mera religiosidad, y eso es lo que ha afectado mucho, tristemente, a la iglesia cristiana desde ya varias décadas atrás, como lo estuvimos viendo, donde se enfocó mucho en el tema de la vestimenta, en ciertas cosas, especialmente recaía el tema sobre las mujeres, ¿no? Más que los hombres. Eh, También en algún momento, en alguna iglesia, hasta la barba, ¿no? Era un tema de vanidad, ¿ya? Lo que yo nunca entendí era por qué era vanidad la barba y no el bigote, ¿ya? La verdad que nunca tuve esa, no sé si mi querido pastor Raúl tendrá alguna noción de por qué era la barba y no el bigote, pero el bigote se podía tener, los chiquillos se veían reunidos, ya tiraban harta pinta con bigote, pero no se podía tener barba. En fin, pero de todo eso, nosotros hablábamos la semana pasada y solo concluir con que la santidad parte de lo más profundo del corazón y se manifiesta externamente. Ya tampoco tenemos que caer en el otro extremo de decir, no, mi santidad se manifiesta en el corazón, en el espíritu y no tiene nada que ver con lo externo. Sí, también afecta, porque esa es la intención de Pedro cuando nos dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera o nuestra forma de vivir. O sea, la santidad es algo que se manifiesta, que se debe expresar. Y este es el concepto correcto de la santidad. Y con este tema ya yo estoy dando por concluido, hermanos queridos, esta fase del estudio sobre lo que el Señor, sobre los conceptos, ¿no? Que están equivocados. Sé que tal vez podrían haber otros, pero los que he tocado con ustedes han sido, creo que, los más sobresalientes, ¿no? Sobre los conceptos errados que tenemos los seres humanos porque lo religioso nos impartió esa enseñanza bajo una perspectiva meramente religiosa, o sencillamente porque el mundo secular tiene ese concepto, o nuestros padres nos inculcaron esos conceptos, ¿no? Sobre qué es el amor, el servicio, la santidad, las riquezas, la muerte, ya el sufrimiento, todos esos son los temas que vimos y bajo la perspectiva de que el Espíritu Santo va transformando nuestra mente, ¿no? Tenemos que ser transformados en nuestra forma de ver las situaciones de nuestra vida, ¿ya? Eh, y que tienen que ver, hermanos queridos, con el cómo nosotros vivimos, porque esos conceptos, el cómo nosotros vemos esto, va a afectar, sí o sí va a afectar el cómo vivimos, ¿ya? El cómo actuamos, el cómo reaccionamos, ¿ya? Les doy un ejemplo, si yo entiendo mal lo que es el amor, entonces yo voy a ser alguien que va a caer en una permisividad enfermiza, mala, ¿no? Eh, Ver a un hermano, una hermana que están viviendo una vida que no agrada a Dios y yo sencillamente no los voy a confrontar, ya, porque significa que si yo los confronto, tal vez los hiera y el amor es primero y tengo que actuar en amor y se malinterpreta, ¿no? Siendo que el verdadero amor, bajo la perspectiva bíblica, me debería llevar a confrontar en amor, pero sí a confrontar a mi hermano que está en pecado, a mi hermana que está cediendo en su vida espiritual, hablar con él, hablar con ella, siempre bajo la perspectiva también del amor verdadero, ¿no? Pero el amor jamás nos va a dejar ahí de brazos cruzados si estamos viendo el mal, porque sabemos que también se les viene otro tipo de mal como consecuencia. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de entender bien el amor. Lo vimos la semana pasada, el tema de la santidad. Si tenemos una mala perspectiva de lo que es la santidad, nunca van a ser de nuestro corazón amar la santidad, buscar la santidad, querer vivir una vida de santidad, porque vamos a tener una mala perspectiva de lo que es la santidad, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de estos temas que hemos visto.
Y la obra transformadora del Espíritu Santo es una obra que va a continuar por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Va a seguir actuando, va a seguir forjando la imagen de Jesús en nosotros, ya, porque ese es el gran propósito de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, conmigo, ¿no? Entonces, la imagen del Señor se va forjando en nosotros por esta obra transformadora, ya, del Señor en nosotros, ya. Eh, Versículos que se nos vienen al corazón, ¿no? Porque eh, el conformarnos, ¿sí? El conformarnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, Romanos 8, 29, transformados de gloria en gloria, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, hasta la misma imagen, ¿no? Romanos 12, versículo 2, si no sean transformados en su manera de pensar, ¿no? Entonces, toda esta idea de transformación, de conformación, o sea, de cambiar la forma, especialmente la forma de pensar, de cómo vemos de nuestra existencia. Entonces, todo eso es parte de la obra de Dios. Es una obra progresiva, es una obra que continúa en nosotros, no importa los años que llevemos, pero sí es una obra, hermanos, que avanza a una rapidez en que nosotros sí tenemos injerencia. Eso tenemos que entenderlo. La obra del Señor va a continuar siempre, pero muchas veces esa obra va a ir más lenta si nosotros no estamos rindiendo lo que somos al Señor para que el Señor pueda hacer esa obra, ¿ya? Por eso hay gente que pasan años y años y años y pareciera que no maduraran, eh, y no significa que no sean hijos de Dios, ¿ya? Tampoco somos nosotros para juzgar sobre esta situación, pero sí nos vamos a encontrar con gente que aparentemente no quiere cambiar, y no es que no quieran cambiar, sino que no entienden que tienen que vivir una vida de rendición continua. Muchos hermanos creen que ya porque recibieron al Señor, ahí se terminó todo, y no se entiende que todo este tema de la transformación ya va de la mano con el tema de la rendición de nuestra vida, de nuestra voluntad, ya, de nuestra voluntad. Eh, yo necesito comprender esto, y cuando lo entiendo, soy capaz recién de enfilarme, ¿sí? Enrelarme, entrar en el riel de la obra del Señor, y así voy a permitirle al Señor que Él opere más libremente en mí. Hermano, y todo esto que yo estoy diciendo bajo la soberanía de Dios. No es que yo le pueda impedir a Dios, ya, en el sentido de que yo tengo más poder que Él, porque algunos, especialmente los que son muy deterministas con respecto a la soberanía de Dios, ¿ya? Dicen, entonces tú crees que tú tienes más poder que Dios. No, no es que creamos que tenemos más poder que Dios, sino que Él soberanamente, en su soberanía, nos ha dado una libre voluntad. Y Él trabaja en base a ese don que Él nos dio. Si Él quisiera pasar por encima de nuestra voluntad, lo haría. Nosotros jamás vamos a dudar de eso. Si Él quisiera, lo haría. O sea, no somos de los que pensamos que tampoco caer mucho en ese concepto un poco romántico, hermano. Yo quiero ser bien cuidadoso con esto porque tengo amigos que lo ocupan, ¿no? Y sé que yo lo he ocupado más de alguna vez, pero también hay que ser cuidadoso con este concepto de el Señor es caballero, el Señor es muy respetuoso, entonces Él golpea la puerta, ¿no? Él no llega y entra, Él podría entrar, entonces le damos ese énfasis como de caballero al Señor, muy respetuoso, que Él no va a hacer nada si nosotros no le permitimos. Y esa idea, aunque está correcta, hay que ser cuidadoso porque puede ser un arma de doble filo, en el sentido que algunos pueden llegar a creer que yo tengo poder para parar a Dios, y yo no tengo el poder para parar a Dios. Dios es soberano y omnipotente. ¿Quién puede parar a un ser soberano y omnipotente? Nadie. No existe ningún ser capaz de hacer eso. Lo que pasa es que Él soberanamente me ha dado una libre voluntad y Él trabaja, ¿ya? Él trabaja en base a eso. Pero si Él quisiera pasar por encima mío, lo pasa. Pero Él nos dio esa libre voluntad, valga la redundancia, que es la voluntad en que nosotros vamos siendo convencidos por Él, por su palabra, al punto que llegamos al nivel en que decimos, Señor, aquí estoy. No quiero vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Y ese es el punto de la rendición voluntaria, porque Dios
no merece nada más ni nada menos que una rendición voluntaria. ¿Ya? Si no, él estaría trabajando bajo una coerción que él podría hacerla, pero no la quiere hacer. Él no necesita de nada ni de nadie. No necesita mi adoración ni mi servicio. Y saben, es más, no necesita ni mi propia vida, pero él por su amor decidió relacionarse con nosotros, busca mi bien, ¿ya? Pero también él, al darme la libertad, la libre voluntad de decisión, ya él espera que yo, al ser asombrado por su grandeza, al ser asombrado por su obra, al ser asombrado por lo que él es y que se ha revelado a mí, yo reacciono entonces en rendición. Ya, estas fueron uno de los niveles que vimos al principio, que comenzamos a ver el tema de la reacción, ¿cierto? Antes de llegar al tema de la adoración, la reacción, rendición, rendición. De eso vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy. Hermano Marcelo, bienvenida hermana Vicky, hermanita María. Sí, disculpe que lo interrumpa, pastor, porque me Sí, quedó dando vuelta el tema de, porque yo lo prediqué una vez y a lo mejor lo hice mal, pues, usando justamente ese término de que el Señor es caballero. Yo incluso lo usé como que era algo como prácticamente, ¿cómo se podría decir? Como algo herético, porque Dios es soberano. Entonces, y usé pasajes como, por ejemplo, Nabucodonosor, ¿no es cierto?, que fue un siervo usado por el Señor para castigar a su pueblo, Ciro, Darío, todos esos hombres de la antigüedad que fueron usados justamente por Dios porque para cumplir un propósito que Dios tenía sobre el claro, pueblo de Israel. sí. Entonces, por eso me quedo dando vueltas ese concepto. Entonces, lo prediqué mal. Sí, bienvenida hermanita Jesús. Sí, hermano Marcelo. Bueno, eso recién después que veamos el estudio ya grabado podemos retrocedernos un poquito, ¿no? Pero si pudiéramos retrocedernos unos minutos antes, y fue yo justamente que dije que el hablar eso, ya, es una arma de doble filo. No lo suyo, lo del que Dios es caballero, ¿sí? Porque se puede malinterpretar al punto de llevarnos a creer que yo tengo injerencia, ¿cierto? Por sobre el poder de Dios. O sea, es como que yo digo, Señor, yo no quiero, y estás imposibilitado, ¿no? Un, dos, tres momias, Señor, una cosa así, ¿no? Y que el Señor se queda quieto y no puede hacer absolutamente nada. Eso es completamente antibíblico, ¿no? Es anti-esencia de Dios, ¿ya? Y por eso cité la soberanía y la omnipotencia de Dios. ¿Quién se le puede oponer a un ser así? Entonces, bajo esa perspectiva, yo puedo sí entender de que Dios, ¿ya? Eh, me permite, me permite tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Incluso Él me permite rendirme. Por eso es todo el tema de su revelación y todo lo que hemos estado hablando en estos estudios desde ya casi 2 años, ¿no? O 2 años ya. Todo con respecto a cómo Dios quiere que reaccionemos, ¿no? Así que bajo esa perspectiva, hermano, no es para nada lo que usted predicó, ¿ya? Especialmente si lo predicó en un lugar donde se cae en este otro extremo, ¿no? Así que, por supuesto que no, imposible. Cuando hablamos de Dios, nunca vamos a quedar debiendo a la realidad de que Dios es soberano. ¿Ya? O sea, perdón, vamos siempre a quedar debiendo al tema de la soberanía de Dios, porque Dios puede hacer lo que Él quiera, efectivamente, como usted lo predicó, hermano Marcelo. ¿Ya? Entonces, y yo creo que sí, cuando uno se va al otro extremo de agarrar esto, ¿no? Que Dios es muy caballero y al punto de que casi dejamos, vuelvo a decir, como atado de mano a Dios, sí, eso puede bordear en la herejía, hermano. Así que no está mal lo que usted predicó, ¿ya? Pero también no se puede borrar el otro lado de la moneda, ¿no? De que Dios sí nos ha dado libre elección, ¿ya? Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que entendamos el foco de todo lo que hemos estudiado, ¿ya? Porque les tengo que decir, creo que hoy día va a ser nuestra última clase, ¿ya? Con respecto a este tema, ¿ya? Me refiero, llevamos 2 años estudiando el tema, 2 años, ¿sí? Vimos Dios, su revelación, quién es Él, cómo Él quiere que nosotros lo conozcamos, ¿ya? Hemos ido a su palabra, ella nos ha hablado de Él, ella nos ha dado testimonio de Él,
Y nosotros, ante ese conocimiento, sí, ahora quedamos ante la necesidad de una reacción, y esa fue la segunda parte de nuestro estudio, que hasta hoy día lo vamos a estar viendo, que es cómo nosotros reaccionamos. Y en este tema de la reacción, ¿cierto? Tomamos el concepto de adoración como el conjunto de nuestra reacción. O sea, cómo yo reacciono en adoración. ¿Ya? Y esa adoración la fuimos viendo escrituralmente, una adoración que tiene que ver justamente con vidas de servicio, vidas que se vuelcan en alabanza, en acción de gracia, ya en un tema de amar a Dios, en un tema de vivir para Dios, ya, porque aunque no podemos resumirlo, pero sí la frase eh, PIC recuerden, ¿cierto? Es por Él y para Él, es vivir una vida por Él y para Él. En Él, ya, y aparte que somos de Él, ya, entonces es un tema de que estamos en esta realidad. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sino que reacciono en adoración. Y esta reacción ya también tiene que ver con ser transformado, con la obra que el Señor hace, porque ¿cómo yo puedo permanecer en una vida de adoración, como lo hemos estado definiendo a través de la Escritura? Es por medio de la obra que el Señor hace en nosotros. Si nosotros no somos tratados por Dios, nunca vamos a ser capaces de vivir una vida constante de adoración. ¿Ya? Por eso también vimos lo único que anula la adoración, ¿se recuerdan? Y entramos en el tema escabroso de el pecado de los hijos de Dios, ¿ya? Por eso hemos visto todo. Si todo tiene que ver, hermanos queridos, todo nace de una rama, ¿no? De una rama básica, que es la adoración, una vida de adoración. Por eso también dejamos a un lado toda la adoración basada en lo externo, que es la adoración del Antiguo Testamento, pero que hoy día se sigue manifestando, ¿no? Externamente, cantamos, nos vestimos, asistimos, y todo lo hacemos externamente, ignorando que la adoración debe partir desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Adoración en espíritu y en verdad. Y eso que nace de lo más profundo del corazón, ahí sí, eso se manifiesta en que asistimos, en que cantamos, en que alabamos, en que servimos, todo eso. Pero es producto de lo anterior. Entonces, en base a esto, nosotros llegamos ya a estos conceptos que son re importantes y ha sido el tema de nuestras últimas semanas, de nuestros últimos estudios, ya de estos conceptos tan importantes y que un hijo de Dios tiene que ser transformado por la palabra de Dios con respecto a estos temas tan importantes, ¿ya? Y es en este sentido, queridos y queridas hermanas y hermanos, es que eh, nosotros ahora ya podemos ir dando fin a este tema. No es un tema eterno, hermanos. Eh, la adoración sí es un tema, pero la adoración en praxis, ¿no? En práctica es algo eterno porque lo haremos por siempre. Pero espero que haya quedado más o menos claro qué es realmente la adoración, ¿no? Pero tenemos que terminar con esto, porque esto es como el último punto. Podríamos abarcar mucho más, pero la idea es terminar con este punto, de lo que estuve hablando hace un ratito al comenzar, ¿ya? Y tiene que ver con la rendición, ¿ya? Yo me recuerdo que cuando vimos el tema de la reacción, ¿no? Eh, acá tengo los apuntes, hermano. ¿Ya? Eh, vimos que el tema de la adoración, ¿no? Se expresa, dijimos, en asombro, lo primero, ¿no? ¿Cuál es la reacción ante un ser tan inescrutablemente glorioso, majestuoso, tan incomparable, tan inefable? Es con unas reacciones, y la primera reacción es el asombro, ¿no? Luego del asombro viene el temor ante alguien tan grande. O sea, ¿no? Si yo me siento asombrado, ¿sí? Y hasta con cierto temor al ver la grandeza del universo, ¿cuánto más ante Dios? Ya también reacciono ahí con alabanza, ¿no? Por su grandeza, por quién es, por sus grandes obras. En acción de gracias,
al entender lo que, quién es Él, y a pesar de, de quién es Él, ¿sí? Ha bajado a abrazarme, ¿ya? Luego, el tema del servicio, y por último, que es la base, ¿no? Que es una postración y rendición continuas, ¿ya? Continuas. Postración, ¿por qué? Porque, no sé si se recordarán, vimos que tanto la palabra que se traduce por adoración en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tienen que ver y se relacionan con postrarse, ¿sí? Postrarse. eh, Postrarse en rendirse, ¿cierto? En rendirse al Señor, ya en postrarse en alabanza, postrarse en acción de gracias, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver con inclinarse, una acción. Entonces, de aquí nace el tema de lo que es eh, la rendición, ¿ya? La vida cristiana consiste y se trata de rendir, de rendirse. Eh, y sobre lo mismo que hemos estado viendo, hermanos, quisiera agarrarme de todos los estudios que hemos tomado sobre la adoración y sobre la reacción ante la grandeza de Dios, de nuestro Dios, eh, y de ahí decir lo siguiente: la vida cristiana no sirve, ninguna acción cristiana sirve si no nace de un estado de rendición. ¿Ya? Eh, el último punto que hemos estado viendo ha sido cómo mantenemos una vida de adoración. ¿Ya? Cómo mantenemos una vida de adoración. De ese punto fue que nosotros llegamos ya a este tema de ser transformados, ¿ya? Donde vimos el sufrimiento, donde vimos el perdón, ya las riquezas y todo eso, el amor, ¿ya? Entonces, ¿cómo mantenemos esta vida de adoración? Es una vida de dependencia, lo vimos, luego vimos de transformación, ¿ya? Y ahora, de la mano de estos dos puntos de dependencia, ¿ya? Eh, Cuando vimos dependencia, quisiera hacer un pequeño resumen, vimos estos puntos, ¿ya? Yo debo entender que dependo de Dios. Y si no entiendo que dependo de Dios, nunca voy a poder vivir constantemente una vida de adoración. Y esa dependencia, ¿cómo se manifiesta en nosotros? A través de orar, a través de la atención que le damos a la Sagrada Escritura, el congregarnos, ¿cierto? Vimos también así de pasadita el tema de ayunar, cuando se puede, ¿ya? De testificar todo lo que me relaciona con Dios, ¿sí? Que me mantiene unido a Él, son las acciones que yo debo hacer y que son las que muestran realmente que yo entiendo que dependo de Dios. Y ahora, en esta última etapa, es muy precisa, hermanos, no es larga, el tema de la rendición. ¿A qué nos referimos o a qué la Escritura se refiere a rendirse, a rendición, o el concepto de rendición? Ustedes y yo sabemos que el ser humano, desde las primeras páginas de la Biblia, se nos muestra rebelándose. Rebelión, rebelarse con B larga, no con B corta. Dios se revela a nosotros, es con B corta, revelar, ¿sí? Revelarse. ¿Qué significa revelarse con B corta? Lo que hemos estado viendo desde el principio de nuestros estudios, de que Dios ya se muestra a nosotros. Nosotros no podíamos verle, no podíamos conocerle, y Él se revela. Eso se llama revelación. Ahora, revelarse con B larga viene de la idea de rebelión, no de revelación, para que lo entendamos, ¿ya? Entonces, el ser humano, desde el capítulo 3 de Génesis, se manifiesta como alguien que se revela a Dios. ¿Qué es pecado? Rebelión en contra de Dios. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Decidieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Decidieron no confiar en la palabra de Dios, sino que decidieron confiar
en sus propios méritos, en sus propias capacidades de ver la vida, obviamente por ahí engañados también, en el caso de Eva, por el enemigo. Así que el ser humano, desde que es ser humano, ha estado revelándose. ¿Sí? Vemos a la primera generación después de Adán. Sé que esto lo hemos visto, pero para que le demos más profundidad al tema de cuán importante es vivir rendido. La primera generación de Adán, ¿cierto? Nos referimos a sus hijos. ¿Qué es lo que hacen? Rebelión. Dios le habla a Caín. Dios le advierte a Caín. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Sí? Pero la diferencia es que como Caín, ¿cierto? Obviamente ya estaba afectado por la caída, le fue mucho más fácil rebelarse, en el sentido de que estuvo más dispuesto a rebelarse. Lo interesante de la historia de Caín es que en ningún momento se nos da la posibilidad de creer de que él fue víctima o de que hubo una fuerza superior en él para que él pecara. Dios le dice, el pecado está a la puerta, es como una bestia, te quiere dominar, pero tú tienes la posibilidad de dominarlo a él. ¿Qué hace Caín? Ignora a Dios y hace exactamente lo que Dios le estaba diciendo que no hiciera, que era rebelarse en contra de él, que era dominar el mal, dominar el pecado, y Caín se va en contra de Dios. Eso se llama rebelión, ¿sí? Rebelión. Desde ahí ya tenemos a la descendencia de Caín con un Lamec absolutamente soberbio, ya el primer polígamo, siendo que Dios había sido claro en decir, el hombre se unirá a su mujer. Nunca en la mentalidad de Dios existió la poligamia, ni tampoco la bigamia, porque en sentido estricto, Lamec, el descendiente de Caín, fue bígamo, ¿no? Tuvo dos esposas. No fue polígamo, pero la bigamia también cae dentro de la poligamia. Rebelde, completamente, soberbio, ¿no? De ahí vemos la humanidad completa, caída en una rebelión total, absoluta, al punto que Dios le duele en su corazón haber creado al ser humano, ¿sí? Y tiene que enviar el tremendo juicio universal del diluvio, porque no había ninguno, aparte de Noé, que no tuviera la intención profunda en su corazón de rebelarse contra Dios. Ni aun los niños que venían ya creciendo en medio de esto, de esta soberbia y rebelión en contra de Dios. Así que viene el diluvio, ¿sí? Viene el diluvio. Y en base a esto, miren, me gustaría que leer en Génesis, después del diluvio, en Génesis 8, para que veamos la visión de Dios, del Dios omnisciente, del Dios que sabe los pormenores, cómo describe el Señor la humanidad. Génesis 8, versículo 21, dice, y percibió Jehová olor grato. ¿De qué? De la ofrenda que Noé le había hecho. Y dijo Jehová en su corazón, ¿sí? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El Señor, después de que manda el diluvio y termina el diluvio, bajan las aguas, Noé ya queda libre, los animales quedan libres, Noé edifica un altar al Señor y obviamente sacrifica animales limpios, de tal forma que se puede decir que Noé sacrificó de acuerdo a Dios, conforme al corazón de Dios. Por eso
Dios sintió un olor grato. No es que Dios haya sentido el olor al asado, hermanos queridos, no, Eh, sino que fue un olor grato, ya espiritualmente para él, que es el mismo olor grato del cual habla Pablo cuando los filipenses le dan, cierto, para su sustento en amor, y lo mismo que es el olor grato de nuestras oraciones, porque en Apocalipsis se consideran, ¿cierto?, el incienso, ¿no? El incienso. Entonces, olor grato al Señor. Y en medio de todo esto, el Señor declara dos cosas. Una, que ya no va a volver a maldecir la tierra, o sea, ya no va a traer más un juicio. En el capítulo siguiente se refiere específicamente a un juicio como el diluvio, ya, por agua. Eh, Segunda de Pedro dice que nuestra tierra está reservada para el fuego, ya, pero nunca más con agua. Pero lo otro que dice aquí es que, y lo dice de esta manera, es como que el Señor ya dice, no tiene sentido de que yo vuelva a traer un nuevo juicio como este a la humanidad en algún momento. ¿Por qué? No tiene sentido porque el corazón del ser humano tiende a la maldad desde muy joven. Su corazón ya está enfocado en la maldad desde joven. Y el diluvio y el juicio que yo traje no va a cambiar esa realidad. Esto no significa que Dios haya estado arrepentido al traer el diluvio, no. Dios tuvo que ponerle un paro a la maldad. Pero ahora Él sabe que las nuevas generaciones que descenderían de Noé terminarían en la misma actitud de los antidiluvianos, o peor aún, ¿no? Hoy ya estamos viendo esa realidad. Nosotros, usted y yo, somos testigos de esa realidad, aunque tal vez no tan claramente, porque la maldad está bien encubierta todavía, sí, pululando bajo corrientes subterráneas que no todos logran ver, pero ahí está la maldad. Entonces el Señor dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y esta maldad, ¿con qué se relaciona? Con la rebeldía, con la rebeldía contra Dios. Todo el tema de la maldad de la gente antes del diluvio tenía relación con esto, con su rebeldía en contra de Dios. Rebelión, ya, rebelión. Vemos que pasan unas generaciones y aparece, ¿sí?, este famoso Nimrod, ya, dice el primer poderoso en la tierra, por así decirlo, el primer emperador, ya, no solo un rey, sino un tremendo emperador. Levantó muchas ciudades y él era soberano sobre todas esas ciudades, yéndose en contra de la idea de Dios de llenar la tierra. Las ciudades, ¿cierto?, hacen que uno se congregue ahí, pum, en un lugar y nos siga. Entonces Dios les había ordenado, llenen la tierra. Ellos no, ellos se quedaron ahí. Rebelión, rebelión. Nimrod en el capítulo 10, versículo 9, se le caracteriza como un vigoroso cazador delante de Jehová. Y esa expresión delante de Jehová tiene el sentido en contra de Jehová. O sea, alguien que se pone delante de Dios, sí, con soberbia. Nimrod fue este tipo de hombre, rebelde absoluto, ya, la rebeldía absoluta. Pasa el tiempo, ¿no? Más o menos en este mismo tiempo tenemos la Torre de Babel, y como aquí los seres humanos, rebeldes contra Dios, deciden hacer una torre que llegue hasta los cielos. La idea de ellos era llegar hasta donde Dios estaba y poder, según ellos, tal vez hasta conquistar el cielo, ¿no? Dios tiene que confundirlo. Y así llegamos hasta, resumiendo, ¿no?, en toda esta rebelión, llegamos hasta un hombre llamado Abraham. Dios lo saca de una ciudad, Ur de los Caldeos, ya tremendamente politeísta, ya, una ciudad rebelde en contra de Dios por todas sus religiones, ya, heredadas. Imagínense, y aquí tenemos a estas generaciones descendientes de Noé, tal como Dios lo había dicho. La maldad en el hombre es fuerte desde su juventud. Y aquí ya tenemos las nuevas generaciones absolutamente alejadas de Dios, independizadas según ellos de Dios, teniendo sus propios dioses, subyugada a su propia imaginación, ¿ya? Entonces Dios tiene que sacar a un hombre, y este hombre es Abraham. Y de Abraham nace el pueblo de Dios, un pueblo especial. Dentro de todas las naciones, Dios crea un pueblo especial, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y palabra clave en la historia de Israel, desde que salen de Egipto liberados en el Éxodo
cruzan, incluso antes de cruzar el Mar Rojo ya estaban reclamando, ¿no? Pero cruzan el Mar Rojo. ¿Y cuál es una de las palabras que caracteriza la historia de Israel? También es rebelión. Rebeldes, ¿sí? 40 años se demoraron, que lo pudieron haber hecho tal vez en una semana, 2 semanas, 3 semanas, y se dan vuelta ahí por su rebeldía. Dios tiene que castigarlos por su rebeldía extrema. Rebeldes, rebeldes, rebeldes. La expresión duros de cerviz, ¿no? En nuestra Reina Valera, duros de cerviz, ¿qué se refiere? Se refiere que tienen, ¿cierto? Su lomo, ¿cierto? Su cerviz la tienen tan dura que no se inclinan. No se inclinan. Es como el ser humano que dice, no, yo no me inclino ante nadie. ¿Sí? O sea, soberbia, orgullo, ¿ya? Altivez. ¿Ya? Mis rodillas no se doblan ante nadie. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es característico, ¿no? Esa frase, duros de servir, hablan de la rebelión de Israel, de cómo el pueblo se caracterizó por su rebeldía. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Arrepiéntanse, casa de Israel, rebeldes de corazón. ¿Qué les dijo Moisés antes de morirse? Yo sé que ustedes son una casa rebelde, que son duros de servir. Yo sé que cuando me muera, se van a arrancar, se les van a arrancar al Señor. ¿Ya? Bien, y todo eso ocurre, ya todo eso ocurre. Y esta rebeldía transcurre, hermanos, a través de los siglos en la historia y en el pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Él era el pueblo de Dios. Hermanos, no eran los egipcios, no eran los chinos, no eran los griegos, no eran los asirios, no, eran el pueblo de Dios, el pueblo que Dios forjó. Este es el pueblo rebelde, duro de cerviz, generación tras generación. Y conocemos la historia de Israel, que termina con 10 tribus en el exilio. ¿Por qué? Por su rebelión, por su rebeldía, por su desobediencia, su oposición a Dios, rebeldía. Viene el imperio asirio y se lleva las 10 tribus. Ahora, obviamente, las 10 tribus no desaparecen completamente, ¿ya? Porque muchos de las 10 tribus también, hay uno lee, ¿cierto?, en la historia de Israel, que muchos de otras tribus viajaban a Jerusalén, ¿no? Porque sí tenían en su corazón honrar a Dios. En más de algún avivamiento ocurrió eso, ¿no? Pero en general las 10 tribus se fueron todas, ¿ya? Y pasó un poco menos de 100 años y las 2 tribus que quedaban íntegras también se van al exilio, ¿no? ¿Y por qué? Por rebeldía. El ser humano se nos muestra en todo su esplendor en la historia de Israel. Por eso Pablo dice que la historia de Israel nos sirve a nosotros como ejemplo, ¿sí? Por eso vienen las advertencias en el libro de Hebreos. Por eso vienen las advertencias de Pablo también, ahí en 1 Corintios 10, ¿ya? Donde el Señor nos enseña y nos dice, hey, cuidado, ¿ya? Cuidado. De hecho, me gustaría que lo leyéramos, ¿no? 1 Corintios, capítulo 10. Entendamos, hermanos, rebeldía como pecar, ¿ya? Como desobediencia y todo lo que significa irse en contra de la voluntad de Dios. Dentro de ello está la idolatría, que es otra palabra clave en la historia de Israel. 1 Corintios capítulo 10. Pablo le dice a los corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo está usando el sentido espiritual de lo que experimentaron física y terrenalmente los israelitas. Versículo 5.
pero de los más de ellos, o sea, la mayoría de ellos, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ya? Ahora, la palabra clave para esto es rebelión, aunque Pablo no la ocupa, pero está clara, inmersa en toda la historia de Israel. ¿Ya? Versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Codiciaron aquellas cosas que Dios les dijo que no podían tener acceso. Rebelión. Era rebelión. Versículo 7. Ni sean idólatras. ¿Qué es la idolatría? Rebelión. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ya un lenguaje de un eufemismo, ¿no? Hablando jugar, hablando de inmoralidad, de todo tipo de inmoralidad sexual. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, de nuevo Pablo dice lo mismo, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y aquí viene esta frase famosa. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? O sea, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, siempre va a estar alerta consigo mismo. Nunca va a bajar la guardia. No, es que estoy tan bien, estoy orando, estoy ayunando. No, me voy a relajar si total estoy tan bien con Dios. No, 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 no. Yo no voy a descuidar mi vida espiritual. Esa es la idea de Pablo, ¿no? Entonces, aquí todo esto nos está marcando cómo fue Israel. Fíjense los términos que ocupa Pablo, ¿ya? Codicia, idolatría, fornicación, tentación al Señor, murmuración, ¿sí? Todas estas cosas no eran otra cosa más que rebeldía en acción. La historia de Israel eh, tristemente se caracteriza por rebeldía. Y Pablo le dice a los corintios, que eran una iglesia que estaba siendo rebelde al Señor, les está mostrando este ejemplo. No caigan en el mismo error de nuestros antepasados, le dijo Pablo. Ya, mire que el que quiere estar firme puede, si se descuida, puede caer. Esa es la idea. Ya, mire que no caiga. Entonces, hermanos queridos, a la iglesia le sirve como ejemplo la historia de Israel. Por eso estamos tomando también la historia de Israel. ¿Y cuál es la idea de la historia de Israel? Rebelión. Rebelión. ¿Ya? Los hijos de Coré, Pablo también los cita. Entonces, la idea, hermanos queridos, es comprender que el tema del ser humano, desde que el ser humano ha sido rebelde. Rebelde contra Dios. Alguien que no entiende la perspectiva espiritual de lo que estamos hablando, podrían citar, sí, la idea de que Dios no se agrada de los revolucionarios. Pero si somos chilenos es gracias a la revolución, ¿o no? ¿Sí? ¿No existiría Chile si no hubiera habido un hermano, si no hubieran habido unos hermanos Carrera, si no hubiera habido un Bernardo Higgins, si no hubiera habido todo esto, todos estos chiquillos famosos, ¿sí? De la independencia, palabra clave, ¿no? Y gracias a que ellos se rebelaron en contra de la autoridad de ese tiempo, que era el rey de España, hoy día nosotros podemos tener aquí, como ocurrió ayer, elecciones sin mayores problemas, libres, democráticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos una nación, hijos de la rebelión en contra del poder español. Eso es nuestra realidad. Entonces, bajo esta perspectiva secular, obviamente las rebeliones, las revoluciones
¿cierto? Levantarse en contra de aquellos que nos ponen el pie encima es positivo, no es malo, ¿ya? Pero aquí no estamos hablando de historia humana ni una perspectiva secular, estamos hablando de Dios, de rebelión en contra de Dios, aunque para muchos es lo mismo. Para muchos Dios es nada más que un poder más ante el cual hay que rebelarse. Recuerden que la rebelión no solamente afectó a la raza humana, afectó también a los seres celestiales. Tenemos a Lucifer, ¿no? Y su rebelión, la rebelión de los ángeles con él. Entonces, tenemos la rebelión, mis queridos hermanos, como parte de la vida, y hoy día eh, es también en los seculares vista la rebelión como algo bueno. De ahí, por ejemplo, el tema de la famosa Revolución Francesa, ¿no? Eh, ahora, tomemos todo esto y llevémoslo a un aspecto futuro que sí tiene relación con Dios. El milenio. Nosotros creemos que el milenio va a ser algo real, ¿no? Va a ocurrir eh, al final del milenio, después de 1000 años en que Jesús va a estar reinando aquí en la tierra. Satanás va a ser soltado y va a encontrar corazones dispuestos a rebelarse, porque está en el ser humano el punto de rebelarse, ¿ya? Ante cualquier autoridad tendemos a rebelarnos, ¿ya? Y esta humanidad, lo más probable es que eh, los puntos para apoyarse en esta rebelión que va a haber al final del milenio, humanamente y secularmente van a ser reales. Ellos van a decir es que aquí el rey que tenemos no nos deja hacer lo que queremos y yo quiero hacer otras cosas. Ya, yo no quiero estar más sujeto, yo sencillamente quiero libertad. Y va a venir otro y va a decir, pero sea como sea, hemos vivido una humanidad tranquila, tenemos paz, nos respetamos. Sí, pero que yo quiero hacer cosas que yo quiero. Y este rey no me deja, ¿sí? No me deja. Entonces, esa es la semilla de la rebelión. Vuelvo a decir, yo estoy haciendo una diferencia ahora, en este en el siglo XXI, estoy haciendo, la gente puede decir, no, tenemos que rebelarnos. Si la gente se quiere rebelar en contra del poder humano, porque, seamos sinceros, el poder humano es altamente corrupto, muy corrupto. Hermanos, uno que lee la historia de la Revolución Francesa no apoya las atrocidades que hicieron, porque fue algo terrible lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Llegó un momento en que los que se emanciparon ahí, ¿cierto? Los que se rebelaron, los líderes, llegaron y dijeron, ya, matamos al rey, matamos a la reina, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos qué hacemos, ¿cierto? Dejemos que fluya nomás. Y vino todo un caos en Francia, ¿no? Muy, muy complicado. Y generalmente las revoluciones terminan llevando a otros hombres a, tristemente, a aprovecharse de otros hombres, ¿ya? De otros hombres, ¿no? Eh, un libro que leí cuando era joven, que hoy día se habla mucho del autor, de George Orwell, La granja de los animales. No sé si alguno de ustedes la ha leído. Ya muy, muy simpática la historia que él cuenta, cortito para que entendamos, ¿no? Pero que representa tan bien al ser humano. Los animales estaban en una granja y el hombre obviamente se aprovechaba de ellos. Se aprovechaba del caballo, le ponía sobrepeso, se aprovechaba de las gallinas, le sacaba sus huevos, de vez en cuando, ¿cierto? A un ternerito, hijo de una vaquita, lo mataban para comérselo, rara vez, pero si lo hacían. A la pobre vaca le sacaban siempre la leche, ¿sí? Y dentro de todos estos animalitos estaba, ¿quién? Estaban los chanchitos, los chanchos. Los chanchos sí que les iba mal, porque a los chanchos no los ordeñaban, ¿sí? Ni servían para arar la tierra, como el caballo, como el buey, hasta el burro podía servir en eso. No, los chanchitos siempre han sido para comer. Entonces los chanchitos eran los más complicados. Entonces ellos veían cómo el humano se hacía rico a costa de ellos, y un día hicieron una reunión los animales. Y ahí estaban, obviamente, organizando todo esto los chanchos, ¿sí? Los chanchos.
Obviamente eran los más afectados, ¿no? Y ahí, acortando la historia, se produce una rebelión, la rebelión en la granja de los animales. ¿Ya? Creo que así se llama exactamente el libro, no la granja de los animales, rebelión en la granja de los animales. Y convencen a los caballos, a los perros, a los patos, etcétera, a los pollos, y a todos a que se rebelen en contra del hombre. Así que una noche entran a la casa y echan al hombre de la casa. Bien, todos felices, ya todos alegres, porque la revolución de los animales había tenido éxito. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Ocurre que no hay, no hay ahora quien dirija la granja. Entonces, uno de los chanchos dijo, bueno, nosotros nos ofrecemos para dirigir la granja, para que haya orden. Así que los chanchos se quedaron a cargo de la granja. Y obviamente pasa el tiempo y ya los chanchos no hacían nada. Y comenzaron a hacer trabajar al caballo de la misma manera como hacía el humano, le sacaban leche a la vaca, hacían todo lo que los humanos hicieron. Y un día los animales, medio cansados con los chanchos, porque dijeron, no ha cambiado nada, no sé si les suena parecido, ¿no? Gobierno tras gobierno, parece que nada cambiara, cambia nomás el director y nada más, pero y estaban cansados los animales. Entonces un día los animales dicen una noche, vamos a ir a hablar con los chanchos. Y se asoman por la ventana y ahí estaban los chanchos, bien vestidos y hablando con otros seres humanos, ¿sí? Haciendo planes para poder vender huevos, para poder vender leche, ya para poder matar terneritos, ¿sí? Y se dieron cuenta que al final los chanchos ocuparon el mismo lugar de los seres humanos. O sea, en esencia, no importa quién vaya a tomar el poder después de una rebelión, siempre van a terminar aprovechándose del resto, ¿no? Y eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre. Entonces, esta historia ejemplifica, ¿no?, el tema de que muchas veces la rebelión del hombre, ¿sí?, los que son motivados a rebelarse en contra de las autoridades humanas, ¿ya?, sí, pueden tener razón, porque están cansados de que se aprovechen de ellos, ¿no? De que lo hagan vivir una vida terrible, que era lo que pasaba antes de la Revolución Francesa. ¿Ya? Eso es lo que ocurría. Entonces, uno no está de acuerdo con todo lo que hicieron, las tremendas matanzas, pero sí uno entiende que la gente ya se estaba muriendo de hambre, algo tenía que hacer y el rey no quería hacer nada. Entonces se produce la rebelión. El problema que los que llegan después a gobernar, ¿cierto?, terminan aprovechándose igual del ser humano. Y esta injusticia va a seguir por siempre. Pero este principio de rebelión, que puede ser visto humanamente, secularmente como bueno, porque nos saca de encima al opresor, es algo que siempre en el ser humano está mezclado con una rebelión mala. Y va a ser la misma razón por la cual se van a rebelar al final del milenio. ¿Sí? Pero ahí se van a estar rebelando en contra de un rey justo, de verdad justo. Y va a ocurrir. O sea, hermano, aquí, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque hasta el último minuto de la humanidad en su realidad actual, o sea, desde que fue humanidad hasta el último momento de la realidad de la humanidad como la conocemos hoy, hasta el último momento, la rebelión se va a manifestar desde el corazón humano, en contra de Dios. O sea, esa es la historia. No es solo la historia de Israel, es la historia de la humanidad. Rebelión. Y es aquí donde la palabra rendición tiene que ser cambiada en su concepto en lo más profundo de los hijos de Dios. Tiene que ser cambiada. ¿Por qué? Porque para nosotros, por enseñanza, rendirse es lo peor. No te rindas desde chico, ¿sí? No te rindas, sigue adelante, tú puedes, vamos. ¿Ya? Y eso llega desde un movimiento suave con un niño, ¿sí?, hasta decirle, no te rindas, consigue tu sueño, no importa las consecuencias. No importa las consecuencias, no importa si le tienes que aserruchar el piso a un compañero, bajarlo y subirte y apoderarse de su puesto en el trabajo. Lucha, lucha, ¿sí? Rebélate en contra de todos aquellos, que eso es lo que se está diciendo en realidad. Eso de que no te rindas es rebélate en contra de todas las autoridades que te quieren impedir cumplir tus sueños. Y hermanos queridos, esa filosofía de vida
es la que nos está llevando a lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí? Jóvenes delincuentes que la vida les es fácil, quieren conseguir algo y buscan la forma más corta para poder conseguir eso. ¿Cuál es? Venta de drogas, delincuencia, ¿sí? Sicariato. Y ya viste, ¿eh? Tenéis que ver el sicariato en Chile, hermano. Hace 30 años atrás el sicariato no se mencionaba en Chile. Y hoy día estamos hablando como, tristemente, como parte de nuestra realidad, ¿no? La gente, la gente quiere usar todos los medios para conseguir lo que quieren, su felicidad, su bienestar, a costa de otros. Y ese es el tema. No te rindas, no te rindas jamás. Entonces, cuando viene el cristianismo y nos habla de que tenemos que rendirnos ante el Señor para ser perdonados por nuestros pecados, ¡tic!, ocurre un cortocircuito en la mente. Por eso solo el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado. Solo el Espíritu Santo puede convencernos de que necesitamos dar ese paso, porque si no lo vamos a seguir muertos en los pecados en que estamos. Y aquí está el tema, hermanos queridos. La palabra rendición en la Biblia es clave. Más allá, quiero ser más claro, la palabra, no, el concepto de rendición. Porque el concepto lo vamos a encontrar claramente en la Escritura. Tal vez la palabra no, pero sí el concepto. ¿Por qué? ¿Qué es rendirse? Significa que tú inclinas tu voluntad, ¿sí? La postras ante otro para que la voluntad del otro se imponga sobre la tuya. Eso es rendición. Cuando un reino venía sobre otro, el rey era el que tenía que rendirse. Se rendía y generalmente o se postraba con las dos rodillas o con una y entregaba su corona. Estaba diciendo, ya no reino yo más. Ahora tú, que nos has conquistado, eres quien reina, quien gobierna sobre nosotros. Nos debemos ahora como súbditos tuyos. ¿Sí? Rendición. Rendición. Es cuando un boxeador, ¿sí?, llega un momento en que está tan mal que dice, ya, paren, o su entrenador tira la toalla, ¿no? Eso significa que se están rindiendo. ¿Qué es lo que está diciendo eso? El boxeador que está siendo golpeado y que está perdiendo, que se está rindiendo. Para la cosa, reconozco que tú eres el ganador. Tú has triunfado sobre mí, ¿sí? Y eso significa que el triunfador está por sobre el otro. Eso es rendirse. Y ese concepto, ¿cierto?, es rendir la voluntad delante del otro. Eso es totalmente bíblico, hermanos. Totalmente bíblico. Pero fíjense que la rendición tiene que ser consciente. Volvamos a Génesis. Volvamos a Génesis. Génesis capítulo 1, está toda la creación. Génesis capítulo 2, la creación del hombre de una forma específica. Y ahí en el capítulo 2 se dice que Dios crea al ser humano, lo pone en un jardín, le hace un jardín maravilloso, ¿ya? Y en ese jardín pone al hombre, y pone al hombre para que lo labre, para que lo trabaje, ¿sí? Y le dice, mira, dos árboles hay aquí en el centro del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De este árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, no podrás comerlo, porque en el momento que del comas, morirás. O sea, una prohibición, con advertencia, pero la advertencia es una advertencia de amor, eso está claro, porque le está diciendo, no comas, porque si él comes, vas a morir. Dios le puede haber dicho, no comas, y punto, pero le está dando la clara motivación para que obedezca. No comas, y a la vez le dice, para que no te mueras, ¿sí? Hijo, no metas tus dedos en el enchufe, ¿ya? Y si uno le dice al niño o a la niña, solo no los metas, el niñito le va a corroer ese bichito. Dice, ¿por qué papá no quiere? Ya los voy a meter. En cambio, si uno le dice, no los metas, porque si los metes te vas a morir, te vas a electrocutar, ¿ya? Y hoy día podemos hasta mostrarle un video, mira, así como se electrocuta una persona, ¿no? Y al niñito le va a quedar claro, no lo va a querer hacer por nada del mundo. Hijo, no se te ocurra molestar a la abeja. ¿Ya? No, no, no. Y el niñito, ¡ay, qué bonito, qué gordita la cosita!, ¿cierto? Y de repente la abeja se da vuelta, ¡pa!, lanceta adentro, ¡guau!, queda el llanterío. Si uno le dice, no moleste a la abeja, es una cosa, pero si uno le dice,
no molestes a la abeja porque te va a picar y la picazón es terrible, hay una advertencia en amor de cuidar a la persona. Eso es lo que ocurre con el hombre. Pero fíjense, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Le está diciendo, esta es mi voluntad. Y lo único que el hombre tenía que hacer era sujetarse a esa voluntad. Él tenía libertad. Él se iba a enseñorear de la tierra. Literalmente iba a ser el señor de la tierra junto a su esposa. Ellos iban a dominar a los animales, iban a dominar todo. Ya no nos alcanzaría la imaginación para pensar hasta dónde pudo haber llegado si no hubiera, la humanidad está, ¿cierto? Si no hubiera pecado Adán y Eva. ¿Ya? La imaginación nos puede ayudar. Algunos que han postulado que por eso habían otros planetas, que con el tiempo el ser humano iba a poder crear ciertas máquinas que hace muchos siglos atrás, ¿no? Máquinas voladoras para conquistar otros planetas. ¿Quién sabe? Son ocurrencias que se les vienen a algunos. Ya, la Biblia no nos dice nada de esto. Solo la Biblia nos está diciendo que el ser humano se rebeló en contra de la voluntad de Dios. No se mantuvo bajo la voluntad de Dios. No quiso mantenerse rendido a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? No quiso decir, Señor, tú tienes la razón, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, eres mi creador y yo voy a estar sujeto a tu voluntad. Más encima, Dios lo único que le prohibió fue eso. El resto se lo dejó libre, ¿no? Libre eres. Labra la tierra, trabaja en eso y el resto eres libre. Anda donde quieras, disfruta con tu esposa, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ten muchos hijos, sé feliz. Pero el ser humano dijo, no, aquí yo quiero mandar. Aquí yo quiero hacerlo a mi manera. Rebelión, rebelión. Y hermanos, la idea de Dios es lo mismo con nosotros. Nosotros somos restaurados en Cristo, ¿sí? Somos hechos nueva criatura. La imagen de Dios recupera, ¿sí?, su manifestación en nosotros, ¿ya? Hemos sido creados, ¿ya? Recreados, por así decirlo, el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Dice, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 24, ¿sí? Vístanse del nuevo hombre creado según Dios, ¿ven? Hemos sido recreados en el Señor, ¿ya? Colosenses, que es el paralelo de Efesios, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? O sea, en Cristo volvemos a estar, ¿sí?, al lado de la imagen de Dios en nosotros, al estar en Cristo. Por lo tanto, la idea es como que si estuviéramos de nuevo en el Edén, de una forma espiritual, porque físicamente no, nos vamos a morir si el Señor no viene antes, sí o sí, hermanos, pero la idea es estar sujetos, esta es la idea. Como Adán tendría que haber obedecido, como Adán y Eva tendrían que haberse sujetado a la voluntad de Dios, manifestada en la orden de Dios, nosotros hoy día tenemos que estar sujetos a Él, a su voluntad. Ese es el punto. La rebelión contra Dios siempre es rebelión en contra de la voluntad de Dios. Por eso hablamos del concepto de redención, ya, de rendición. Ese es el punto, rendición. ¿Cuál es la idea entonces de la rendición? Es que tú y yo, en voluntad, ¿sí?, usando la voluntad que nos ha sido hecho libres, ¿sí?, porque el Señor nos liberó, es en esa libertad que ahora yo me sujeto en libertad a mi Señor. Ya el solo título Señor implica una voluntad suprema sobre mí. El término Señor implica que yo debo estar en mi voluntad rendido a Él. No lo que yo quiero, es lo que Él quiere. ¿Sí? No mis planes, los planes del Señor. Vamos a Romanos, donde esto que acabo de expresar, ¿sí?, de decir, está clarito en los dichos del apóstol Pablo.
¿Cómo Pablo nos deja claro que está en nuestra voluntad, en nuestra decisión, hacer esto, de mantenernos sujetos al señorío de Jesús? Entre paréntesis, si el Señor quisiera, nos sujetaría, porque Él es soberano. Pero su idea no es hacerlo así a la fuerza, sino que por eso la idea es mostrarnos todo esto para que nosotros en libertad, como tendría que haberlo hecho Adán y Eva, nosotros hoy podamos hacerlo ante Él, en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 11, del versículo 11 adelante vamos a leerlo. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Noten bien, vivos para Él. O sea, vivir para Él. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo por algo está usando el término Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Fíjense cómo aquí está la idea de que es una motivación, es una orden que nosotros tenemos que ejercer, a la cual tenemos que obedecer. ¿Y cuál es esa orden? Que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. O sea, en nosotros está la capacidad de hacerlo, ¿ya? Porque estamos en Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Versículo 13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense. Fíjense cómo el apóstol está diciendo, el Espíritu Santo a través del apóstol nos está diciendo que eso está en nosotros, en ti y en mí, hermano, hermana. Sino preséntense ustedes mismos a Dios. Preséntense a Dios. No sé si se les viene a la mente algo que también anda por aquí en Romanos, ¿no? Sino les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:2, o sea, Romanos 12:1. Es la misma idea, ¿ya? Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios. O sea, presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? De justicia. O sea, en toda la instancia que Pablo está hablando aquí es motivarnos a que nosotros postremos nuestras vidas, nuestros miembros, nuestro cuerpo, lo que somos, todo lo que somos, hermanos, todo lo que somos, se lo presentemos al servicio del Señor nuestro. En otras palabras, rindiendo nuestra voluntad. La idea de Dios, y no solo es la idea de Dios, sino es lo que Él merece. Él es digno de esto. Él es digno de que nosotros en voluntad podamos rendirle esa voluntad al Señor y decirle, ya no más mi voluntad, sino tu voluntad. Rendición. Y esta rendición no se hace solo la primera vez que recibimos al Señor y nos bautizamos. Esto es algo que tiene que estar continuo, ¿sí? Si nos propusiéramos todos los días, leer Romanos 6, todos los días la palabra de Dios no estaría diciendo lo mismo. Ya, póstrate, ríndete, ¿sí? Presenta lo que eres al servicio del Señor. En otras palabras, ríndete al Señor. Es algo continuo, ¿ya? Versículo 16. No saben que si someten a alguien, someterse, eso de someterse es, la idea es de rendirse a alguien como esclavo, porque es someter la voluntad, como esclavos para obedecerle, esa obediencia tiene que ver con esa sujeción. Son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, o sea, éramos esclavos del pecado, Él tenía dominio sobre nosotros y nuestra obediencia, nuestra voluntad estaba sujeta a la obediencia al pecado. Ahora han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, de su poder, vinieron a ser siervos de la justicia. Amados hermanos, lo hemos visto en otros estudios, pero es digno de que terminemos nuestro estudio enfocando de nuevo a esto. Libres, ¿sí? ¿Para qué? Para ser siervos.
libres para ser siervos. El Evangelio es esto, me hicieron libre para que yo sea, ¿cierto?, alguien que me rinda en servicio, en libertad, o sea, la libertad tiene que ver con la libre decisión, en una libre decisión de rendirme como siervo de la justicia, siervo del Señor, ¿ya? Siervo del Señor. Antes el pecado me dominaba, ahora me domina mi Señor, nuestro Señor. Mi voluntad está rendida al Señor. Versículo 19. Hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentan sus miembros para servir a la justicia. Entonces, mis queridos hermanos, versículo 22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿se dan cuenta? Libres para ser siervos. Mis queridos hermanos, ojalá que grabemos esa frase, libres para ser siervos. Es algo que no se habla mucho hoy en día, ¿no? Nuestros cantos, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Ándale, está desafinado, no era así, ¿cierto? La melodía no, pero todos conocemos la historia, o el canto, ¿no? Los jóvenes estuvieron de moda hace unos 20 años atrás, ¿no? Libertad en la casa de Dios y tantas otras canciones, cantos, donde hablamos de la libertad. Ya hace poquito cantábamos en la iglesia también un canto sobre la libertad. Me liberó del poder del pecado, ya, y ahora soy libre, ¿cierto? Hay libertad en Cristo. Por supuesto que hay libertad en Cristo, ¿sí? ¿Pero qué está enseñando Pablo aquí? Que no es libertad para que nosotros sigamos en libertad. Es libres para ser siervos. Entonces, ¿para qué nos hace libre el Señor? ¿Por qué no pasamos directo de la servidumbre al pecado al señorío de Cristo? Porque la idea es esa. Mis amados hermanos, tenemos que entender esto. Dios no merece que yo le sirva. Dios no es digno de que yo le sirva obligado. Porque no doy honra a su nombre si lo hago obligado. Y aparte que Él no lo necesita. ¿Sí? No lo necesita. Pero si Él sabe que si yo le sirvo y vivo para Él, yo voy a ser beneficiado con su bienestar, con el bien pleno. Esa es la idea de Dios. Es el amor de Dios actuando en favor nuestro. Aparte que si Él quisiera, me obliga. Él no necesita pedirme permiso para obligarme. Pero en su amor y en su enfoque en mí y en base también a su dignidad, que es la otra frase, ¿cierto? El otro concepto clave en todo lo que es la adoración, dignidad de aquello que Dios merece. ¿Ya? La adoración es darle a Dios lo que Él merece, como Él merece, recibirlo. Entonces, esta dignidad de Dios, ¿ya? Es exaltada y es reconocida cuando libremente nos rendimos a Él. Por eso, libres. Primero tuvimos que ser hechos libres, correcto, libres del pecado, porque el pecado, ¿qué es lo que hacía? Nos llevaba a sujetarnos a Él y vivíamos en pecado para pecar, por pecar, nos enfocábamos, nuestra vida estaba esclava del pecado. Pero ahora hemos sido hechos libres, libres. Hay una instancia de libertad, pero ahora en esa libertad, no solo del pecado, sino de una libertad de decisión, yo ahora me inclino en servicio a nuestro Señor, libres para ser siervos. No hay una cosa como que el Señor me hizo libre, dame un añito, Señor, un año nomás, para yo disfrutar mi libertad y de ahí me vengo y me entrego. No. Fuiste hecho libre y tienes que inmediatamente rendir tu vida al Señor. Porque en ese añito el pecado te va a recuperar.
el pecado me va a recuperar. ¿Sí? Esa es la enseñanza, hermanos. Esa es la enseñanza. Y no en primera categoría de enseñanza de lucha espiritual, como algunos le dan, sobre el demonio, el espíritu maligno que es sacado de una casa. ¿Se recuerdan? Que toda esta enseñanza de la lucha espiritual, de los demonios, para acá, hermanos, creemos en la manifestación y en la actividad demoníaca. Creemos que el poder del Señor sigue liberando gente hoy en día. Pero el problema está cuando le damos sobreénfasis a eso. Y si nosotros vamos al contexto de esa parábola, porque era una parábola, no es, hermano, no es una realidad. Hoy en día los cristianos hasta eso lo usan literalmente y no es literal, es una parábola lo que el Señor enseñó. Y dijo cuando un espíritu, ¿sí?, es sacado de una casa, de la vida de un ser humano, esa es la idea, ¿no? Ese espíritu anda vagando. Y de repente dice, voy a volver a mi antigua casa. Y cuando vuelve a su antigua casa, en otras palabras, entiéndase como esa persona que fue liberada del espíritu maligno, dice que llega a su antigua casa y la encuentra limpia, ornamentada, ordenadita, maravillosa, pero vacía. Vacía. Entonces el espíritu maligno dice, uy, esta es mi oportunidad. Va y busca 7 demonios peores, 7 espíritus malignos peores, y vienen y se apoderan de nuevo de la casa. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cómo termina la parábola? Diciéndonos que el estado postrer, ¿cierto?, de esta persona es peor que el primero. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que sí, efectivamente, un espíritu sale y que después, si yo no entrego al Señor, van a venir más demonios. Puede que sí, puede que no, pero no es el fin de la parábola. El fin de la parábola es decirnos que nosotros necesitamos ser limpiados, liberados, pero necesitamos que el Señor habite en nosotros. Nuestra casa nunca tiene que estar vacía. Dependemos del Señor. Y que si no aprendemos a depender del Señor y a vivir rendidos a Él, va a llegar un momento en que nos vamos a alejar de Él. Sí, poco a poco. Y el estado postrer de nuestra vida va a ser peor incluso de que antes que recibimos al Señor. Entonces, hermanos queridos, por eso, libres para ser siervos. Libres, pero en libertad le rindo mi vida al Señor. No quiero estar en otro lugar, Señor. No hay otro lugar donde yo quiera estar. Aquí quiero estar, a tus pies, rendido. Esa es, hermanos, es el progreso de la obra del Espíritu Santo en la mente de sus hijos y de sus hijas. O debería serlo. Espero que me esté escuchando. Me encantaría, hermano, que después pudiera volver a escuchar este estudio. ¿Ya? Recuerden que estamos concluyendo, ya terminamos nuestro estudio de todo esto, ¿cierto? Que partió con el lema, ¿cierto? Y con la esta de conociendo a Dios. ¿Y cómo lo terminamos? Enfocándonos en esto. ¿Cómo yo mantengo mi vida de adoración? ¿Ya? Dependiendo de Él, lo vimos. Siendo transformados en nuestra mente, lo vimos. Y el tercer punto es viviendo rendidos, en una rendición continua al Señor. ¿Sí? Cada vez que yo peco, significa que como que me devolví de esa rendición. ¿Qué necesito hacer? Pedirle perdón al Señor, volver a restablecer mi comunicación y mi comunión con Él y volver a decir, Señor, aquí está mi voluntad, mis pensamientos, te los rindo todo. Rendición. Rendición. Ya no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Ahora, hermanos queridos, tengo que decirlo, aunque es obvio, los únicos, a ver, ¿cómo lo digo? Sí, lo voy a decir así. Los únicos beneficiados somos nosotros. ¿De dónde sacas eso, hermano Pablo? Del estudio del principio. Si yo entiendo quién es Dios y cómo es Dios, y sé que si Él es perfecto y no necesita de nada ni de nadie, ¿sí? Él no se va a ver beneficiado en nada si yo me rindo o no me rindo a Él. Él no va a ganar nada nuevo. No, es que no va a tener mi adoración, mi gloria, ¿cierto? Y mi alabanza, mi servicio. Él no lo necesita, Él es perfecto, Él es trascendente, es eterno. Él existía ya en plenitud antes que todo existiera. Y si todo desapareciera, Él seguiría estando y existiendo en plenitud. Por lo tanto, el único beneficiado con esto soy yo.
es usted, de vivir una vida rendida a Él. No hay otra razón. Y Él nos motiva por eso. Pero también Él anhela que nosotros lo reconozcamos a Él. Porque Él sabe que cuando lo conocemos de verdad, título del estudio, conociendo a Dios, cuando lo conocemos de verdad, comprendemos que Él merece nuestra rendición absoluta ante Él, de vivir rendidos a Él. ¿Sí? ¿Quiénes beneficiados? Somos nosotros, pero de esa forma también nosotros le damos a Él lo que Él merece. Él no merece robots, ni quiere gente robotizada. Él quiere gente que conozca su gran persona, su gran y gloriosa obra, ¿sí? Y su clímax en la cruz y en la resurrección del Señor Jesucristo, ¿ya? Y que ante esa maravillosa revelación nosotros digamos, Señor, eres digno, aquí estoy, rendido, vivo mi vida rendida a ti. De esa manera yo mantengo mi vida de adoración. No hay otra manera, queridos hermanos. Entonces, la adoración sigue siendo una reacción, ¿sí? Dependiente en este caso de nuestra rendición. Y no hay manera más maravillosa que creo que puedo terminar esto, si no es yendo al libro de Marcos, porque nuevamente tenemos al Rey de la Gloria, al Señor de los Señores, ¿sí? Al soberano, al único soberano, al soberano único, dándonos un ejemplo a seguir en su humanidad. Romanos capítulo 14. ¿No dijo Marcos, pastor? Sí, perdón, y después dije Romanos, capítulo 14. la primera. Marcos, Marcos capítulo 14. Perdón, me quedé en Romanos, pero no, Marcos capítulo 14. Versículo 33. Ustedes ya van a saber a qué punto histórico vamos a ir. Jesús había dicho, eso lo leemos en el libro de Juan, antes de leer, hermanos, él había dicho claramente, yo he venido al mundo no para hacer mi voluntad, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Y él vivió así. Pero aquí es su prueba humana, la más alta de las pruebas que él pudo haber tenido eh, para continuar con ese propósito. El propósito de venir a hacer la voluntad del Padre y no la suya. O sea, una vida rendida a la voluntad del Padre. Y es en Getsemaní donde él llega al clímax de esto. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esas dos palabras en español son fuertes. En el idioma griego son más fuertes todavía. Su estado era un estado de conmoción tremendo, psicológica y emocionalmente. Y espiritualmente también, obviamente. Versículo 34. Y les dijo, miren, les confesó a ellos. A estos tres muchachos se los confesó. Mi alma, o sea, mi ser, ¿cierto? Está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen. ¿Sí? En ese momento, su alma estaba triste hasta la muerte. ¿Por qué? Por la lucha interior que había en él. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. ¿Sí? Se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, ¿por qué cito Marcos, hermanos? Porque Marcos es el único que dice esto. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Versículo 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 41. Vino la tercera vez, ¿sí? O sea, de haber venido. Y en Marcos está implícito, el que oró por tercera vez lo mismo, como lo dicen Mateo y Lucas, ¿ya? Que por tercera vez oró y oró lo mismo. Veamos esto, hermanos. Con todo el respeto que le tengo al hombre de Dios, al cual voy a citar, no voy a citar su nombre para no producir complicaciones. Y hermano, vive el Señor, que yo no me creo superior a nadie, hermano queridos. ¿Ya? Pero Dios me puso aquí como maestro del estudio bíblico, así que usted tiene que soportar eso en la voluntad de Dios, tiene que rendirse a la voluntad de Dios, que el hermano Pablo es que está enseñando. ¿Sí? Este hombre de Dios, en una enseñanza conocidísima por YouTube, eh, hasta molesto. Dice, ¿qué creen? ¿Que creen que Jesús oró eso? ¿Que porque le tenía miedo a la muerte? ¿Que Jesús iba a tenerle miedo a la muerte? O sea, Jesús iba a ser menos que los hombres y las mujeres que han muerto a través de la historia valientemente, muriendo por su fe, y que Jesús iba a ser menos que ellos, que Jesús le iba a tener miedo a la muerte. Y el hermano indignado decía, no, no puede ser, no podemos ver aquí a un Jesús aplastado, un Jesús miedoso, porque ese no es el Jesús nuestro. Creo que la esencia de eso es correcto, hermanos, pero creo que el énfasis que él le dio era, porque al final le termina diciendo que no, que lo que él estaba pidiendo era otra cosa, ¿ya? Hermano, en primer lugar, que está clarísimo que lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre era no pasar aquella hora, no beber esa copa, y esa copa y esa hora era lo que iba a estar experimentando de aquí en adelante, ¿cierto? Que era la copa de la ira de Dios sobre él. No era solo la muerte. Yo estoy de acuerdo con lo que este hombre de Dios dijo, que Jesús le tenía miedo a la muerte en sí no, sino a todo lo que significaba llegar a la muerte. Él llega a la muerte diciendo, ¿cierto? Hermano, después de decir Elí, Elí, lama sabactani, ya dice consumado es y muere. Pero todo lo que vive, hermanos, desde aquí del Getsemaní para adelante, él está viviendo una experiencia, está experimentando una hora, hermanos, que ni a usted ni a mí se nos ocurriría llegar a entender completamente. Lo que Jesús está experimentando aquí, hermano, y lo que él sabe que se le viene encima, no es solamente miedo a la muerte, no es solamente el no querer pasar el morir y el expirar. Él sabía que tenía que morir, pero todo lo que significaba el tormento para llegar a ese suspirar y decir, Padre, encomiendo en tu mano mi espíritu y expirar. Eso era algo, hermanos, que ningún ser humano ha experimentado, ni iba a experimentar, ni podía experimentar. Amados, estoy terminando el estudio de esta manera. Quiero que entendamos la idea de lo que Jesús estaba experimentando en este momento. Es algo inefable, no se puede describir completamente en palabras humanas, porque lo que él estaba sufriendo era un tormento espiritual, psicoemocional y físico. Por eso Lucas dice que su sudor era grueso como gotas de sangre. No dice que eran gotas de sangre, aunque algunos dicen que sí, pero grueso como gotas de sangre. O sea, su transpiración era densa por la presión que estaba experimentando, mis queridos hermanos. Al tiro de la palabra a mi hermano Marcelo. ¿Ya? Estaba experimentando algo atroz. Y él 3 veces ora. Pero fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo empieza Jesús la oración, según Marcos? Es Abba, Padre. ¿Qué significaba Padre? Papá querido.
Es una palabra tierna dicha de un niño a un papá. O sea, Jesús está usando este término, ¿sí? Mateo y Marco dicen Padre, pero Marcos le da la profundidad y nos dice que Jesús usó un término muy de intimidad con Dios. Y luego, ¿qué le dice? Para ti todas las cosas son posibles. Sí, él como humano, en su humanidad, estaba siendo golpeado por esa hora oscura que ni nos imaginamos lo terrible que pudo haber sido. ¿Sí? Y Jesús está ahí, ¿sí? Sabiendo un paso de que tiene que entrar a esa hora, que tiene que entrar a beber esa copa. La ira de Dios, hermanos, no entendemos qué pueda significar eso. Más encima ni la vamos a vivir porque el Señor nos liberó de eso. Y ahí está Jesús. ¿Pero qué hace Jesús? Sabe lo terrible que es. En su humanidad le está pidiendo al Padre con sinceridad, porque yo no puedo creer que aquí Jesús esté actuando. El contexto no me permite creer que Jesús estaba actuando, ¿sí? Para ganarse un Oscar. Jesús está triste, muy triste hasta la muerte, según él, como hombre. Y en su humanidad está experimentando algo atroz. Y es por eso que él dice 3 veces, si es posible que yo pase, que no tenga que pasar esta hora. Que pase de él aquella hora. Sí, hermanos, era algo terrible para Jesús. Mucho más que sencillamente la muerte. Y sin embargo, él termina las 3 veces diciendo, esto es lo que yo te pido, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Mis amados hermanos, no hay rendición humana más sublime, más gloriosa, más inefable que la rendición del Señor Jesucristo como hombre ante la voluntad del Padre. Y Él es digno de nuestra suprema adoración por esto, hermanos queridos. Si no lo entendemos, le estamos privando a Dios de algo que Él merece. Él se sujetó, nos marcó el camino. Si Él lo hizo por mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo por Él? Mi hermano Marcelo, perdón por la extensión. Tiene la palabra, mi querido. Bueno, Sandra había hecho el comentario, pero no lo quiere decir ella, así que lo voy a decir yo. No. Y que, bueno, sabemos que el Señor iba a cargar el pecado de toda la humanidad, y eso lo iba a hacer enemigo de Dios, porque todo el que peca es enemigo de Dios. Entonces, esa es una de las eh, eh, grandes cosas que iba, o sea, lo que significa realmente la copa de la ira de Dios. Eso. Sí. Claro que sí. Solamente hacer un pequeño percance, o sea, un pequeño punto. Él iba a cargar el pecado nuestro, como dijo muy bien nuestra hermana Sandrita. Lo terrible, hermanos, es que ese pecado que no era de él, es lo que lo apartó del Padre. ¿Sí? Él como hombre, no es que Dios estuviera enemistado con él. ¿Ya? O sea, él nunca fue pecador. Ni pecador, aun cuando llevó el pecado sobre sí. Pero ese pecado era tan terrible y estaba sobre él y él lo estaba cargando, se lo había, ¿cierto?, hecho de él por voluntad. Porque aquí está lo maravilloso, Jesús rinde su voluntad al Padre y en esa rendición él hace lo que el Padre le dice que haga. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Ni para ganar ni una pica de gloria más. Él siempre la tuvo y siempre la tendría. Su dignidad nunca cambió. Pero ahora le está ganando esto para nosotros. ¿Qué es lo que hace? Él toma el pecado, ¿sí? Y en este sentido se lo autoimputa a él mismo. Pero el Padre siempre sabe que el que está muriendo es su Hijo amado. En ese sentido, no es que Jesús haya sido enemigo en ese momento de Dios. Espero que me entiendan, ¿no? ¿Ya? Sino que el Padre entiende en perfecta comunión con el Hijo que el Hijo está cargando ese pecado, que lo ha hecho suyo por voluntad.
no por acto. Ningún pecado de ese que él cargó era suyo. ¿Sí? Eso se llama sustitución. Y él lo sustituye, ¿es cierto? Y es por eso que él clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani. David lo había dicho siglos antes, en el Salmo 22. Y en ese Salmo, David, en su contexto, él sentía que Dios lo había abandonado. Pero Dios nunca abandonó a David. Espero que estén de acuerdo. Jamás Dios abandonó a David. Aún en su pecado estuvo con él. Por lo tanto, las palabras de David solo eran una manifestación de lo que él sentía, de que él pensaba que Dios lo había abandonado. Y lo dijo sin saber que eran palabras proféticas que algún día, siglos después, el Mesías las tomaría y las haría suyas, pero de una forma literal. O sea, de una forma que no entendemos, que es un misterio maravilloso, glorioso, ¿sí? El Padre abandonó a Jesús. Pero noten bien, el Padre seguía amando al Hijo. Si lo que el Padre aborrecía era el pecado que estaba cargando su Hijo. Toda esa maldad que la hizo Él pagando nuestra culpa. Si esa es la idea, la sustitución. Entonces, imaginémonos el dolor del Hijo al tener que decir, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y imaginémonos que podemos el dolor del Padre que tiene que abandonar a su Hijo por el pecado y por lo que está haciendo. Oh, es que eso es gloriosamente maravilloso, hermano. Es algo, si yo ocupo la palabra espectacular, quedo corto. Por eso la palabra inefable es tan aplicable a este tema. Y hermano, gloria a Dios que podamos estar terminando nuestro tema de esta manera. Porque todo al final tiene que ver con la obra maravillosa de este Dios excelso, incomparable, inescrutable, inefable, que ha decidido amarnos y ha decidido venir por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y la gloria de esta obra es la que nos ha alcanzado. Y es por eso que de vuelta Él merece también la gloria y la honra que nosotros le demos a Él. Es algo maravilloso, hermanos. Jesús rindiendo su voluntad y llegando a la cruz y muriendo en soledad. Experimenta una soledad que ni usted ni yo ni nos podríamos imaginar, que no hay ningún ser humano que la ha experimentado. Un vacío, una oscuridad que ni nos imaginamos. ¿Ya? Es una oscuridad. Jesús vivió una oscuridad tan terrible, ¿ya? Que es inefable, ¿ya? Porque experimenta ese Elí, Elí, lama sabactani. Y vuelvo a decir, esto es tan glorioso que lo único que podemos hacer es pensar en ello y decir gloria al Señor. No lo entiendo en profundidad, pero al punto que lo entiendo, sí me lleva a reaccionar. Sí me lleva a reaccionar. Y me debería llevar a reaccionar, a vivir para Él, incondicionalmente. Rendido a Él, incondicionalmente. Señor, me rindo a ti si es que me das esto. Señor, me rindo a ti si es que me contestas. Señor, me rindo a ti si es que me sanas. ¿Qué es todo eso? Eso nace de corazones que no han entendido la profundidad de la obra de Jesucristo. Y no estoy diciendo, mis amados hermanos, y aquí está grabado, por favor, vuelvan a escucharlo después. No estoy diciendo que no le pidamos al Señor sanidad. No estoy diciendo que no le pidamos al Señor algo que necesitamos. Pidámoselo. Pidámoselo, porque el Señor dice, pidan y recibirán. Estás enfermo, pídele al Señor sanidad. Estás necesitado, pídele al Señor que supla tu necesidad. Pídelo, pero no a cambio de tu rendición. Porque eso no es de un verdadero cristiano. El cristiano dice, estoy enfermo, Señor, por tu gracia, por tu amor que me tienes, sáname. Y gloria a Dios, el poder de Dios actúa. Pero eso es de hacer un trueque con Dios, decirle, me rindo, ¿sí? Te voy a servir si es que me sanes. Hermano, si Dios se lo ha permitido a algunos, es solo por su gracia y misericordia. Porque yo he escuchado a muchos hermanos que le han dicho, yo le dije al Señor, ¿sí? Te entrego mi vida, Señor. Si tú me sanas, yo te voy a servir hasta el final. Correcto. Y Dios se lo permite. ¿A quiénes? A los que recién están conociéndolo. Pero alguien que ha conocido la obra de Jesucristo jamás podría darse el lujo, ¿sí? De decirle, Señor, si tú me das esto, yo me rindo. Si tú me das esto, yo te serviré hasta el final. No. Usted y yo, que hemos estudiado estos 2 años, pucha, y espero que no sea una mala noticia, mis queridos hermanos.
Ni usted ni yo tenemos el derecho de decirle eso al Señor. No tenemos posibilidad de decirle, Señor, me voy a rendir, te voy a servir fielmente si tú me das esto que tanto necesito. No, 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 no. Si usted realmente ha entendido todo lo que hemos estudiado durante estos 2 años, usted va a estar de acuerdo conmigo, va a decir, sí, lo entiendo, hermano. Entiendo, Señor, tu palabra. Y la rendición de mi vida es porque Él es digno de que yo viva para Él. Merece que yo viva completa, incondicionalmente para Él. Servicio completo para Él. Incondicional. ¿Sí? Incondicional. Pero que al final es para su gloria, es para que Él reciba lo que Él merece. En libertad rindiendo mi voluntad completamente, pero también entendiendo que al final el único beneficiado soy yo mismo. Mi hermano Marcelo. No, eso me hacía recordar pasajes que leí en el libro de Isaías, donde decía, por ejemplo, en el Isaías 46:10, en el 10b dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero después en el 48, y esta parte me encanta, el 48, 9 dice, por amor de mi nombre. Siempre en varias partes usa eso, por amor de mi nombre haré algunas cosas, por amor de mi nombre no haré tal cosa. Por ejemplo, aquí dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Hablando aquí al pueblo de Israel. Sí, gracias, hermano Marcelo. Claro, eso es, hermanos, eso de por amor de mi nombre, no es nada más que otra forma de decir en el Antiguo Testamento gracia. O sea, no lo va a hacer por el pueblo, lo va a hacer por sí mismo, ¿cierto? A eso se refiere. No es que Dios se ame tanto como lo escribió otro predicador famoso hoy en día en uno de sus libros, que Dios se ama tanto a sí mismo que todo lo que hace es porque Él se ama a sí mismo. No, esa no es la intención ni del idioma, y a mí me extraña que un hombre estudioso en la escritura haya escrito un libro donde haya puesto cosas como esas, ¿ya? Sino que sencillamente otra forma de decir, por gracia lo haré. Por gracia, por mi gracia, no porque lo merezcan, yo diferiré mi ira, mi castigo, que fue algo lo que vimos también relacionado con la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Espero que sí. Si no, vayan a los apuntes. Así que, mis amados hermanos, de esta forma concluimos nuestro estudio. Y la vida cristiana, entonces, no es otra cosa que rendir. En eso, rendir nuestra voluntad al Señor, mantenerla siempre rendida. Y ese es el camino que nos forjó nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Nos marcó el camino a seguir. Nosotros a un nivel muy, 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 pero muy por debajo de lo que Él experimentó. También somos llevados a decir, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Te pido esto, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Cuidado con estas falsas enseñanzas que dicen, no, ¿sabes por qué Dios no te responde? Porque tú le estás pidiendo al Señor y siempre le estás diciendo, que si es tu voluntad, que si es tu voluntad, que si es tu voluntad. Yo he escuchado predicadores burlarse de eso. No, tú tienes que ordenar en tu fe, declarar, confesar. Cuando tú dices, porque hasta esa voz le ponen nada, así, aleluya, ¿sí? Y le dan con eso, ¿no? Y eso de que la voluntad de Dios, escuché una voz un poco, estaba tentado, yo creo, el hombre a decir esa maldita frase, sí, estaba a punto de salírsele. Enojadísimo porque estaba el aburrido de escuchar que los cristianos dijeran, ay, pero si es tu voluntad, si cada vez que tú dices, si es tu voluntad, estás diciendo que no quieres eso y Dios no te lo va a dar. Y ay, aleluya, gloria a Dios. Y recuerda cuando el Señor le dijo a Moisés, ya, ¿qué me estás pidiendo? Levanta tu vara, ¿cierto? Y golpea las aguas y la gloria. Ay, hermano, y toda esa cuestión. Hay gente que no tiene idea de la gloria de Dios. Ahora, si la tiene, wow, ¿qué cuenta van a dar? Si la esencia del cristiano no es conseguir lo que quiere él,
La esencia del verdadero cristianismo es conseguir la gloria de Dios. Es que se haga la voluntad de Dios. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Rey soberano, ¿no? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. No hay ninguna oración más alta que esa. Y esa nos enseña que la tercera cosa que siempre le deberíamos pedir al Señor en una oración como prioridad es que se haga su voluntad, no la nuestra. Y toda esta gente que ocupa lo de la vara de Aarón, lo de la vara de Moisés para abrir el Mar Rojo, es fuera de un contexto total. Total. Y ese es el problema cuando nos aferramos y nos agarramos del Antiguo Testamento, ignorando lo que el Nuevo Testamento ya nos ha traído por revelación. Amén. No sé si hay alguna pregunta, mis queridos hermanos. Disculpen, era el último estudio, me era imposible no apasionarme, pero la pasión nace de lo que Dios nos va mostrando en la palabra. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, mis queridos hermanos. ¿Alguna acotación? Háganla, por favor. Bien, amados. No se olviden, conociendo a Dios. Todo lo que hemos conocido de Dios es para reconocer quién es Él. Su majestad inefable y gloriosa. Ante eso reaccionamos. Tenemos que reaccionar. Si todo este conocimiento no nos hace reaccionar como hemos estudiado que debería hacernos reaccionar es porque algo anduvo mal. No fue la palabra, hermanos. La palabra ha sido expuesta. ¿Ya? El problema es lo más seguro que está en nosotros. Y tal vez sería bueno volver a los estudios del principio y volver a echar una repasadita. Pero debería haber una reacción en nosotros. Y esa reacción se manifiesta en una vida de adoración. Y la adoración no es otra cosa que vivir nuestras vidas para honrarlo a Él. ¿Sí? La verdadera vida de adoración es darle a Él lo que Él merece, aquello que Él es digno de recibir. ¿Y cómo mantenemos esta vida? A través de una dependencia de Él, a través de permitirle que Él siga transformando nuestras mentes, nuestras vidas, conformándonos a la imagen de Jesús, y a través de una rendición continua ante Él. No mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Dios es el centro, no el ser humano. Amén, mis queridos hermanos. Wow. Ha sido largo el trayecto. Oremos al Señor. Señor, te doy las gracias por el honor de concederme la oportunidad de compartir todo este estudio con mis amados hermanos, algunos de ellos desde el principio, otros que se fueron acoplando, otros que sencillamente, me imagino que estarán ocupando los estudios diferidos, que ojalá que lo hagan para bendición de sus vidas, crecimiento espiritual. Pero los que hemos estado, Señor, por todos estos mis hermanos, yo te quiero agradecer por cada una de sus vidas. Señor, que terminamos este estudio que ha sido largo, conocerte a ti. Somos gente que si sabíamos esto, hoy día el volver a aprenderlo y profundizarlo nos hace más responsables, Señor. Pero sobre todo que tu palabra produzca esta reacción que tú esperas y que también es la reacción que nosotros te debemos. Señor, no hay nada más glorioso en la vida de un cristiano y de una cristiana que el hecho de vivir para ti, vivir por ti. Buscamos tu gloria, buscamos tu honor porque la mereces, Señor. Y permítenos seguir adelante en esta vida de vivir para ti y así honrarte con una vida de adoración real, profunda, fluida, y que con tu ayuda la podamos mantener siempre. Te agradecemos, Señor, por todo este tiempo de haber estudiado este tema.
Lo finalizamos agradecidos por tu obra magnífica y gloriosa, Señor Jesucristo. La razón de que tengamos luz, que tengamos salvación, que tengamos acceso al conocimiento de tu palabra, de tu voluntad y, Señor, acceso a tu conocimiento. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos al Padre, al Hijo, tu maravillosa persona y tu gloriosa palabra. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.